a tu rincón de la salud a través de lo natural, el rincón del naturópata, a los que nos estáis viendo a través de la web www.elrincondelnaturopata.es, o si eres fiel a la radio y nos escuchas en Activa Radio o Radio Nueva Era. Un saludo especial para Toma Vitaminas Radio Siberia Vitoria y para todas las emisoras que os hacen llegar nuestro programa. En el anterior programa hablábamos de los problemas, de los dolores que nos producen las emociones. Vamos a seguir hablando de dolores, de astralgias, de esos dolores en las articulaciones, de dolores que muchas veces crónicos, muchos sufrimos, de reumas, lumbalgias. Doctor Carlos Llopis, director técnico de Winatur y experto en medicina tradicional china. Muy bienvenido. Buenos días, Carlos. Buenos días, Juana Mari. Buenos días a todos. Carlos, vamos a hablar de astralgias, de dolores. ¿Quién no ha tenido un cliente, un paciente en consulta que le dice, mire usted, me duelen hasta las pestañas? ¿Hasta dónde puede tener influencia la medicina china? La medicina china nos va a dar bastante ayuda, sobre todo en aquellos problemas que sean más cronificados. De hecho, aquellas personas que viven en zonas frías, en zonas húmedas, sobre todo húmedas, son las que más sufren todos estos problemas a nivel de huesos. Y claro, a nivel popular decimos, es que nos vamos a una zona del interior donde sí hace frío, pero el ambiente es muy seco, dices, te tapas y solucionado. Pero en cambio, si la zona es muy húmeda, dice, por mucho que te tapes, la humedad penetra por cualquier rendija y me llega hasta los huesos, me llegan hasta los huesos. Y realmente, desde el punto de vista de la medicina china, podríamos identificar que es así, que ese frío nos llega hasta los huesos. Y es porque se considera pues, que el organismo es una fuente de calor, y claro, si no tenemos suficiente energía para ir calentando, el frío nos va apoderando. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues ir fortaleciendo. En el último programa creo que, o en el primero estuvimos hablando un poco de ese yin y de ese yang. El calor es el yang, el frío es el yin. Por lo tanto, son energías que se complementan. Y claro, decíamos que tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio, en el momento que hay un equilibrio, tenemos ese estado, entre comillas, podríamos decir, saludable. Claro, en el momento que se alteran es cuando vienen los problemas y nos vienen todos esos síntomas. Claro, cuanto más frío, más falta de calor tengo. Por lo tanto, lo que tendré que hacer ¿qué es? Aumentar más ese calor. Por eso, cuando tenemos frío, nos abrigamos, nos calentamos. Y en muchas ocasiones, ¿qué es lo que aplicamos? Esas mantitas calientes. Ay, es que tengo un dolor de espalda, que no puedo con él. Esa mantita caliente, aunque estemos sentados en la oficina, esa mantita caliente nos mantiene la zona bien calentita, le estamos aportando esa energía yang ahí donde hace falta y con ello lo que hacemos es que la energía pueda fluir y que pueda moverse bien. Y no solamente eso, sí, decías. Iba a decirte, perdón que te interrumpa, pero es que me está viniendo esa idea. Hay personas que decimos, bueno, es que yo me pongo el calor, ese calor seco, la manta calentita, la manta eléctrica que todos tenemos en casa o casi todos tenemos en casa y me alivio. Pero hay gente que dice, es que yo me viene mejor el frío que el calor. ¿Por qué a cada persona le viene mejor una cosa? Le viene mejor una cosa precisamente por lo que estaba comentando. En el momento que hay mucho frío es porque la fuente de calor no puede compensar ese exceso de frío. Y entonces lo que hace es ir disminuyendo. Por eso al aplicar el calor equilibramos. En el momento que hay demasiado calor, demasiada fuente de calor, ¿qué es lo que hace? Que necesitamos refrescar. Claro, que no solamente que yo necesite refrescar o que necesite calentar, sino que la forma de manifestarse ese dolor también va a ser diferente. Porque cuando es por un dolor y que al aplicar calor, al aplicar presión, notamos ese calor y notamos alivio. Mientras que si el problema que tenemos es de demasiado calor y por lo tanto al refrescar nos alivia, la zona también se va a encontrar con ese calor, va a estar más inflamada y generalmente suele estar más
extasiada, más dificultad de circulación de sangre. Entonces lo que hay que hacer, ¿qué es? Refrescar para que esa sangre circule, esa energía circule, nos baje la inflamación, al bajar la inflamación nos baja el dolor. Carlos, nos estás hablando de dolores reumáticos, sobre todo de ese frío, que se cronifican con ese frío, pero ¿esto es aplicable también en ocasiones, por ejemplo, con un dolor agudo, pero que se va alargando como una lumbalgia, como una ciática? Es que empiezan, sobre todo las lumbalgias, empiezan con dolores agudos, pero si no se terminan de curar, lo que hacen es cronificarse y dar lugar a dolores, a aspectos más cronificados, más alargados. Claro, cuanto más alargado, lo que nos indica que hay una mayor afectación a nivel del sistema musculoesquelético, y lo que hay que hacer es fortalecer esas zonas. Dentro de la energía que hablamos dentro de la medicina china, es la parte de la energía yang que hay que fortalecer ahí, o bien sería esa energía yin si lo que tengo que hacer es refrescar. Generalmente suele ser más por afectación más de frío. Por eso he dicho que el frío y la humedad nos afectan bastante más. Por eso en general esa mantita caliente nos va a ir bien. La zona lumbar, la zona cervical, porque claro, también de llevar movimientos y sobre todo como nos hacemos muy sedentarios, ese movimiento y esas cervicales que quedan ahí más estancadas, lo que hace que se vaya acumulando todo el problema. En este caso hablaríamos de problema patógeno como patógeno externo, ese frío externo, pero que también puede ser malas posiciones, y también muchas veces, y de esta forma lo vamos a enlazar con lo que sería la última que hablamos sobre las depresiones, sobre las emociones, porque también lo que hace, y a nivel popular que decimos, es que los nervios los colocamos en la espalda. Nos los cargamos y nos empiezan con contracturas, dolores, que no dejan de ser dolores musculoesqueléticos y que también están relacionados en cierta medida con ese aspecto de artralgias a nivel general, porque al fin y al cabo artralgia me indica algia, dolor, y artralgia de la zona musculoesquelética tendinosa. Por lo tanto, todos son problemas que se va bloqueando, que se va estancando la energía. El frío bloquea, se estanca la energía, no fluye bien la sangre, no fluye bien la energía, y entonces eso se manifiesta con dolor. Bien, dolor cervical, dolor de lumbar, dolor de rodillas. Dentro del aspecto del refrescar, lo podríamos relacionar bastante, y aquí entraría como una de las causas, por ejemplo, la alimentaria, en los casos de ataques de gota. Sería un ataque agudo. Un ataque agudo, digo, por la parte alimentaria, porque uno de los problemas principales por los cuales se manifiesta la gota es por el consumo alimentario, sobre todo, pues hablamos de carne roja, de tomates, que lo que hacen es ir aumentando la cantidad de ácido úrico. Y claro, siempre pensamos, claro, pero es que la gota nos afecta solamente al dedo gordo del pie. No, nos puede afectar a cualquier articulación. Pero nos tenemos que fijar que esa articulación que se encuentra afectada se encuentra hinchada, caliente, roja, tiene una gran acumulación ahí de líquidos, de sangre, y al aplicar fresco estoy refrescando, quitando calor, y hay que mejorar la circulación. Entonces, al mejorar la circulación, bajar la inflamación, quitar calor, lo que estoy haciendo es que ese ácido úrico que se pueda ir reabsorbiendo, que se pueda ir eliminando. Y eso nos ayuda a dar esa acción analgésica. Y esas serían las dos partes fundamentales por las cuales dentro de la medicina china hablamos de la parte yin y de la parte yang. Pues mucho ojo a nuestras analíticas, porque el ácido úrico es lo que produce la gota. Hay que mantenerlo a raya,
Y además, por lo que nos estaba contando Carlos, estamos pensando mejor, por ejemplo, que esos dolores en las articulaciones son para personas mayores, para personas pues ya con una cierta edad, pero si nos planteamos que desde hace ya bastantes años, sobre todo nuestros niños, nos pasamos el día con un aparatito que todos tenemos y todos estamos todos pegados así, que es el móvil, cuando nos pasamos todo el día así, y esto es un día y otro, y un año y otro, señores, de aquí no se escapa nadie. Problemas de cervicales vamos a tener todos. Cervicales y también... Y bueno, por supuesto. Que nos da lugar, y con el tiempo y con los años, al final, con problemas también artríticos. Problemas artríticos, y no deja de ser la misma problemática, porque lo que hace es esa afectación dificultar el movimiento, la circulación de energía, la nutrición de huesos y tendones, y al dificultar la nutrición, que lo que al final, pues con el tiempo se van haciendo esas deformaciones. Y el gran problema que nos da, ¿qué es? Que una vez el hueso está deformado, solo existe una posibilidad, que sería la cirugía, porque ya no hay vuelta atrás. Mientras estamos en proceso, reducir dolores, mejorar la circulación, lo que podemos hacer es ir alargando para que ese problema definitivo llegue más tarde. Pero todo lo que sea es, al final, mejorar calidad de vida. Mejorar calidad de vida. Independientemente de que en estos casos que estamos hablando, en todos los casos, el masaje y la acupuntura no es que sean ideales, es que son absolutamente necesarios. ¿Las plantas medicinales pueden reducir nuestros dolores, nuestras molestias, Carlos? Estamos hablando, independientemente la técnica terapéutica que vayamos a utilizar, el problema es el mismo. Una dificultad en la circulación de la energía, en la circulación de la sangre y en el fortalecimiento de las estructuras a nivel de tendones, a nivel de huesos. También podríamos hablar a nivel de musculatura, sobre todo en el campo de las lumbalgias. Musculatura, tendones y huesos serían los tres órganos o los tres tejidos afectados en todos estos procesos reumatológicos. Por lo tanto si estemos utilizando la acupuntura, estemos utilizando el masaje o bien estemos utilizando las plantas medicinales, el objetivo será el activar la circulación a nivel energético, a nivel de sangre, y el nutrir esos tres tejidos para fortalecerlos y evitar que se vayan atrofiando. Las plantas, ¿qué es lo que van a conseguir? Exactamente lo mismo. Por eso siempre buscamos esa acción circulatoria. Y desde el punto de vista ya dentro de lo que sería la fitoterapia más occidental, la nuestra, las plantas también lo que buscan lo mismo, es activar y nutrir los tejidos para fortalecerlos, de forma que cuanto más fuertes estén, más difícil será que esos agentes externos, como puede ser el frío, puede ser la humedad, que se vayan instaurando, porque mejorará su calidad de movimiento. Y en eso estamos. Recurriendo a la fitoterapia china, que vamos descubriendo programa tras programa, ¿hay algún remedio que nos pueda ayudar en estos casos? ¿Qué le podríamos decir a nuestros oyentes que están teniendo esos problemas hoy, ahora mismo? En esos casos, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es realizar un buen diagnóstico para ver el síndrome que está padeciendo, que lo normal, lo más frecuente, suelen ser síndromes que desde el punto de vista de la medicina china hablamos de una deficiencia de yang de riñón, y no quiere decir que tenga afectado el riñón, pero sí que lo que nos está indicando que lo que hay que fortalecer son tendones, hay que fortalecer huesos. Pero para fortalecer esos tendones y huesos podríamos hablar de uno bastante específico, que es el número 2, el Wei Nature número 2, el Jing-Wei Senchi. Es una acción calentadora y lo que busca es nutrir tendones y huesos. Claro, si además ahí le añadimos que la manifestación del dolor es muy punzante, muy localizada, como si fuera una aguja clavada, lo que nos está indicando que además de esa debilidad que pueda tener a nivel de tendones y huesos, lo que presenta es un estancamiento, una acumulación
de sangre debido a que la sangre no circula bien. No quiere decir que tenga un coágulo ahí, no, pero que no circula correctamente y entonces lo que hace en esa misma estructura manifestarse en forma de dolores, pero muy punzantes. Claro, lo que hay que hacer es activar la circulación. Para esa activación de la circulación también hay otro, el Winature número 8, el Tao Hon Xiu, que lo que hace es eso, activar mucho la circulación y con ello conseguir reducir y aliviar dolores, que es al fin y al cabo lo que nos interesa finalmente. Porque el gran problema, sobre todo por la parte sintomática, que es el dolor, que muchas veces nos puede dificultar nuestra actividad diaria. Cuando hablamos de ese dolor punzante, ¿es el dolor similar al de la ciática cuando nos está pintando y suelta como ese calambre? ¿O es un dolor, por ejemplo, que yo puedo tener pues aquí en la mano, por ejemplo, pues de trabajar, de que tengo el tendón sobrecargado y me está fastidiando pues más en una zona que en otra? El dolor ciática, podríamos hablar de dolor punzante, pero es a lo largo de todo lo que sería el nervio ciático. Y ahí, hacer un pequeño inciso, uno de los grandes causantes de los problemas de ciática, sobre todo en hombres, bueno, ahora también aparecerá también en mujeres, es por llevar la cartera en el bolsillo de atrás. Lo que hace... Esa posturita que nos hace inclinarnos un poquito hacia adelante. ¿No? Estamos sentados, presionamos continuamente el nervio ciático, sobre todo aquellas personas que van siempre en el camión y con ese movimiento continuo va presionando, al final padecen mucho de ciática. Y digo tanto ya en hombres y mujeres porque ahora todo el mundo lleva en el bolsillo de atrás, llevan el móvil. Y entonces, claro, al sentarse, si se va presionando, llega un momento que se encuentra más afectado el nervio ciático. ¿Y qué hace? Que el dolor no se manifiesta solamente ahí donde tengo la cartera, donde tengo el móvil, sino que en todo el nervio ciático. Por eso se dice que va prácticamente de la cadera y que llega a la rodilla, porque coge la inflamación de todo el nervio ciático. En cambio, ahí, cuando digo ese dolor punzante, sería lo más parecido no, sería igual que sobre todo las mujeres cuando presentan esos problemas de dolores menstruales de tipo dismenorrea, que son, dices, no, aquí es donde me duele y localizas el puntito del ovario donde... Lo que me está indicando que es como eso, como una aguja clavada, y es porque la sangre está bloqueada, no circula correctamente y en ese punto es donde se manifiesta. Ahí es siempre, nosotros lo intentamos definir como dolor lacerante, como eso, como una aguja clavada. Y es típico en el sentido de que cuando le preguntan al paciente, pero a ver, ¿dónde le duele? Entonces coge el dedito y dice, lo sabe exactamente. El otro tipo de dolor que es más distensivo, más amplio, y dices, va a ver, ¿dónde te duele? Y entonces ves que ya coge la mano, ampliarle y hace como diciendo, en toda esta zona. Claro, lo que me indica que uno es más a nivel de ese problema, más a nivel de sangre, y el otro sería un problema más a nivel energético, todo lo que es la zona afectada. Y entonces hay que actuar de otra forma buscando otro tipo de materias, de plantas, que nos pueden ayudar a mejorar también la circulación, aunque también estemos actuando a nivel de sangre, porque al hacer circular la energía, hacemos circular la sangre, pero con este otro tipo de efecto analgésico. Pues sí, recalcamos, permíteme que recalque lo que ya te has dicho en un principio, un buen diagnóstico es fundamental porque no es el mismo tratamiento cuando es un dolor punzante, me duele aquí, que cuando es ese dolor general, ese dolor grave, que me duele por toda esta zona y no sé exactamente dónde es. Los remedios, el tratamiento es distinto. Son distintos y van a depender mucho del síndrome que se nos presente. Igual que comentaba antes, que a nivel de cervicales, que puede ser también acompañado de un problema de afectación a nivel de tendino muscular, pero que, claro, puede ser también
por esa dificultad en la circulación de la sangre, pero puede ser también por una contractura debido precisamente a un estrés emocional. Y entonces que el tratamiento también nos va a variar, porque una cosa será, aunque al final lo que nos interese sea reducir el dolor, pero la causa es diferente, por lo tanto tenemos que ir a tratar la causa, porque si no, no solventamos nada. A los pocos días volvemos a estar igual. O sea, siempre buscando el origen y no parchear, como yo siempre digo. Por eso siempre también dentro de la medicina china, una de las diferencias que todo el mundo le quiere dar respecto al aspecto de lo que sería en nuestra propia medicina occidental, y yo como farmacéutico, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Dices, bueno, viene a la farmacia, es que tengo un dolor, paracetamol. ¿Por qué? Porque lo que se asimila es solamente el síntoma. Para ese síntoma le doy una medicación. Pero claro, desde el punto de la medicina china decimos, sí, pero ese dolor, ¿quién no lo produce? ¿Es como consecuencia de que estoy con un cuadro de resfriado? ¿Es como consecuencia de un mal gesto que he tenido y entonces me ha provocado esa rotura fibrilar? ¿Es como consecuencia de ese tiempo, esa cronicidad y hay que fortalecer tendones y huesos? Tengo que ver la causa que lo está produciendo y por eso dentro de la medicina china siempre decimos como tratamiento el sintomático, tratar el síntoma, pero tratar la causa, la etiología, de forma que buscamos la combinación de ambos para que el efecto sea al final pues más duradero. Y eso es lo que hace que no podamos decir que, bueno, pues para la sangre, no, tenemos que ver el porqué. El porqué. Y sabiendo la causa que lo está produciendo, entonces vemos que tenemos que aplicar una formulación u otra. Y esto hace también que siempre se hable de que dos problemas patológicos muy distintos, por ejemplo, he puesto el caso como ejemplo, esa dismenorrea o ese problema lumbar debido a ese éstasis de sangre, como tratamiento tendrá el mismo. Será ese el Winature número 8 que lo que hace es activar la circulación de la sangre para reducir el dolor. Bien, pero claro, nos podemos encontrar con dos problemas como puede ser esa lumbalgia debido a esa éstasis de sangre o debido precisamente a esa acumulación de frío-humedad que está afectando a tendones y huesos. Tenemos como síntomas los mismos o casi los mismos, patología la misma, pero el tratamiento va a ser diferente. De lo mismo hablaríamos de la dismenorrea, porque puede ser por otras causas, como puede ser por otras causas, también nos va a cambiar el tratamiento, porque la causa va a ser diferente. Pues yo me quedo con ese mensaje que tú nos has dejado ahí un poquito encubierto. Tú que eres además farmacéutico, experto en medicina tradicional china, como bien nos has dicho, desde la medicina alopática, la medicina que actualmente tenemos y todos conocemos, la que tenemos en los centros de salud, en los hospitales, el enfoque de esa medicina es callar ese síntoma. Tienes fiebre, te doy una pastilla o cualquier medicamento para la fiebre. Desde la naturopatía, medicina tradicional china, medicina natural, llamémosle como queramos. Lo que se hace es buscar el origen. Por eso no se trata de decidir entre una u otra. Podemos ver que si tenemos fiebre, vamos al médico, nos da una pastilla para la fiebre y podemos acudir a otro tipo de medicina para buscar ese origen. Y entre las dos va a ser nuestra solución. O sea que yo creo que de verdad ese mensaje es el que yo quiero transmitir y ese con el que yo me quedo, Carlos. Yo también siempre digo que yo me he encontrado con muchos compañeros, tanto en un sentido como en otro, es decir, compañeros farmacéuticos que son contrarios a la medicina natural, porque para ellos solamente existe una medicina, y compañeros dentro de la medicina china que para ellos solamente existe la medicina china. Y no es así, y no es así. Si lo mejor es poder complementar, poder integrar una y la otra y conseguir el mejor beneficio entre las dos. Que en un problema lo obtenemos solamente con un paracetamol, pues tendremos el paracetamol.
En otro problema, que lo que necesitamos es el número 2, utilicemos el número 2, pero a lo mejor puede ser que necesitemos ambos, pues vamos a utilizar ambos. Al final, lo que nos interesa, ¿qué es? El beneficio del paciente, independientemente lo que se utilice. Y siempre que se pueda integrar, hay que integrar. Pues yo animo lo mismo a profesionales de la salud, a usuarios, a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a que abramos la mente, a que no nos quedemos con esto sí, esto no, sino que vamos a ver si todo junto funciona mejor. Hay un dicho, un refrán, que dice, gato blanco o gato negro. El mejor, el que caza ratones. Una medicina o la otra, a la mejor la que me va a dar solución al problema que tengo. Y si para ello tenemos que integrar, tendremos que integrar. Lo importante, repito, que es llegar a darle mejoras a nuestro paciente. El beneficio del paciente es lo importante. Pues con eso nos quedamos, Carlos. Muchísimas gracias. A vosotros. Si eres naturópata o médico y te interesa la fitoterapia china, Winatur te ofrece una pequeña guía para ayudarte a entenderla mejor. Podéis solicitarla de forma totalmente gratuita a través del mail info@winatur.es. Y solo por ser oyente del Rincón del Naturópata, Winatur te ofrece un 10% de descuento en tus compras en winatur.es con el código Rincón del Naturópata 10. Pues hasta aquí el programa de hoy. Seguid atentos a la web www.rincondenaturopata.es y en redes sociales El Rincón del Naturópata y Juana Mari Guirado para mantenerte al día de la actualidad, consejos, eventos. Suscríbete a nuestra newsletter para recibir información técnica y contenido exclusivo. Y te esperamos en el próximo programa. No faltéis. Paso lista. Sin ti no podría caminar, no podría imaginarme